¿Qué explica que, por ejemplo, un equipo de fútbol gane un partido? Usualmente decimos, oye, son mejores para jugar a la pelota, juegan mejor en equipo, ¿cierto? Hay una condición respecto a el liderazgo, la fuerza, la coordinación que exista entre los equipos. Pero hay otros factores que también impactan. Por ejemplo, si a un equipo le expulsan 2 jugadores, hay una relación de poder entre 11 jugadores y 9 jugadores. Ahí hay un problema de balance de poder, ¿cierto? También impacta las reglas del juego. Si vas a jugar 90 minutos y después ir a penales, es distinto que jugar 90 minutos, un alargue y después penales. ¿Por qué? Porque el esfuerzo físico que tienes que hacer es mucho mayor. Por lo tanto, hay distintos factores que explican que un equipo gane al final un partido. Bueno, en la política funciona relativamente igual. Vamos a proponer 3 factores que explican por qué se aprueban ciertas normas, por qué se definen ciertas reglas del juego en la sociedad. La primera tiene que ver con el balance de poder, es decir, quién controla el poder en la sociedad. Ya hemos hablado de que en Chile existe un sistema presidencial y por lo tanto el balance de poder requiere mirar 2 asuntos. ¿Quién controla la presidencia? Es decir, ¿quién es el presidente de la República? Y 2, ¿quién controla el Congreso? Y en el Congreso hay la Cámara de Diputados y el Senado. Por lo tanto, hay un balance de poder, es decir, el número de asientos que tienen los partidos políticos, las coaliciones, en la organización de ese poder. A eso me refiero con balance de poder. Miremos un ejemplo de mayorías y de minorías. Por ejemplo, en el gobierno de Gabriel Boric, el presidente llegó al poder. Él representaba a una coalición, que era la del Frente Amplio, con el Partido Comunista, pero esa coalición con el presidente, que obtuvo un 56% de aquellos que fueron a votar, es decir, un presidente legitimado por el voto popular, y sin embargo en el Congreso tenía menos del 30% en la Cámara de Diputados y menos del 30% en el Senado. Por lo tanto, era un gobierno con un presidente que tenía minoría en ambas cámaras. Eso obviamente lo hace variar su programa, no puede empujar su programa y tiene que adecuarlo. ¿Adecuarlo a qué? A buscar consensos con otros partidos, por ejemplo el socialismo democrático e incluso con la derecha para aprobar sus proyectos de ley. En el caso, por ejemplo, de Kast, que llegó al poder en el 2026, es diferente, cambió la relación de poder. A él le faltan 12 votos aproximadamente para tener la mayoría en la Cámara y le falta 1 voto en el Senado para tener la mayoría. Por lo tanto, tiene más condiciones de un balance de poder más favorable hacia él. Tiene que gastar menos recursos en obtener esos votos para obtener la mayoría que quiere para gobernar. ¿Se fijan? Balance de poder impacta en el modo en que yo voy a aprobar las normas. El segundo factor que explica qué tipo de normas voy a tener tiene que ver con los entornos, con el contexto. Es muy distinto un contexto, y voy a poner 2 ejemplos. Uno, un contexto global con una guerra mundial, por ejemplo. Lo que está pasando en este minuto en Chile, en el contexto global de que Estados Unidos entró en una guerra con Irán y obviamente apoyando a Israel. Eso generó una explosión, un cambio muy significativo en los precios de los combustibles y eso afectó las decisiones de poder en nuestro país. Por lo tanto, el contexto social, político, económico tiene un impacto muy relevante en lo que hacen los gobiernos.
No se imaginaban que iba a pasar eso, vino un conflicto mundial y eso generó una alza de precios que obligó a cambiar la agenda del gobierno. Lo mismo con el estallido social, segundo ejemplo, en donde había un gobierno, el gobierno de Sebastián Piñera, que enfrenta una situación crítica social, de manifestaciones, etc., y eso obliga a cambiar su agenda de gobierno y a colocar una nueva dinámica de, por ejemplo, el proceso constituyente y una serie de iniciativas legales. Y la última factor tiene que ver con el diseño institucional, las reglas para la aprobación de leyes. Entonces, el tercer factor es el diseño institucional. Por ejemplo, es distinto un diseño institucional donde hay una sola cámara, el caso de Perú, el presidente presenta un proyecto y el Congreso es unicameral, es decir, se discute en esa cámara, ¿ya? En el caso de Chile es bicameral, hay una Cámara de Diputados y un Senado. Por lo tanto, el proyecto de ley tiene que discutirse dos veces, primero en la Cámara, luego en el Senado y luego vuelve a la Cámara. Ese ir y venir de una Cámara a otra genera espacios de negociación, de demora, de acciones que los legisladores utilizan para negociar e ir modificando el proyecto. Por lo tanto, el diseño institucional va a impactar notablemente en el timing de la discusión y en la forma en que los actores van a participar de ese debate legislativo. Entonces tenemos tres factores súper claros y distintivos para explicar por qué se aprueban determinadas leyes. El balance de poder, el contexto y, en tercer lugar, el diseño institucional. Vamos a profundizar sobre algunos de esos aspectos en lo que viene en este curso.